Ante la muerte del Papa Francisco, el cónclave es un hecho. Pero, ¿qué es un cónclave? ¿Cuáles son sus reglas? ¿Quiénes son los candidatos más visibles? El cónclave 2025, los papables y los juegos de poder, aquí en Sacro y Profano. La palabra cónclave viene del latín cum clavis, que significa con llave. Se refiere a un lugar cerrado con llave. Un cónclave es una reunión relevante y especial, donde los cardenales de la Iglesia Católica se congregan para elegir al nuevo Papa. Esta reunión se hace a puerta cerrada bajo máximo secreto. El cónclave se realiza en la Capilla Sixtina en el Vaticano. Cada día se ejecutan 4 votaciones, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Los cardenales no pueden salir hasta que hayan tomado una decisión. Para avisar al mundo, se enciende humo blanco desde la chimenea de la capilla. Si el humo es negro, significa que aún no hay un nuevo papa. Los cardenales participantes en el cónclave no tienen contacto con el exterior. Esta práctica fue iniciada por el Papa Gregorio X en 1274 para eliminar interferencias externas y apresurar el proceso electoral, ya que su propia elección se había extendido por casi 3 años. El cónclave comenzará 15 días después de la vacante de la sede apostólica, aunque el Colegio de Cardenales puede establecer otra fecha que no puede ir más allá de 20 días desde la vacante. El Papa Juan Pablo II en 1996 promulgó la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, en las que establece reglas y normas para la elección del Romano Pontífice. Participarán en el cónclave 2025 133 cardenales con menos de 80 años, provenientes de más de 70 países. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Hoy tenemos un ejercicio de prospectiva en el cónclave 2025. Concretamente, ¿qué posiciones, qué fuerzas, qué líneas se van a encarar en este cónclave? Habrá pleito, habrá tensiones y un poco la perspectiva es este enfrentamiento entre continuistas reformadores contra conservadores y regresivos. El gran ejercicio es identificar los principales actores, los papables, y determinar los intereses que hay detrás de cada uno de ellos. Es un poco el ejercicio y para ello agradezco muchísimo la presencia de la doctora en Historia Mónica Uribe, quien nos va a ayudar a entender, ha hecho sus estudios y tal, además un poco de bola mágica para ver quiénes son los candidatos. Yo agradezco mucho su presencia. Pero antes vamos un poco, digamos, de lo general a lo particular. Un cónclave. ¿Qué es un cónclave? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Y bueno, ¿qué es un cónclave? Pues es una reunión electoral. Es un colegio electoral pequeño que se reduce a 135, son 133 porque dos cardenales, no, Cañizares, afortunadamente, y el otro no recuerdo quién, pero Cañizares, qué bueno que no va a estar porque es un voto súper regresivo. Sí, sí, sí. Y bueno, se reúnen los cardenales para elegir al Papa. Supuestamente es un grupo de 120, pero se flexibilizó la norma, que pueden ser los cardenales que tengan la edad para votar. Es decir, menos de 80 años. Menos de 80 años. Todos los que tienen menos de 80 años, que creo que el más joven no es ucraniano, pero sí me parece que de Nueva Zelanda. Y de rito ucraniano, efectivamente, tiene 40 y algo. O sea, va a ser un cónclave muy interesante porque van a representar 70 países al menos. Y hay países que tienen un solo cardenal y países como Italia, que tiene 17, Estados Unidos, que tiene 10. Y bueno, es como la ONU, pero en votación. Y francamente, creo que hay un problema real. No se conocen. Entonces va a ser difícil que se puedan poner de acuerdo tan fácilmente. Creo que va a ser uno de los cónclaves más complicados porque hay muchos intereses y por el otro lado, bueno, llenar los zapatos del Papa Francisco no está fácil. No va a ser fácil. Ahora, no está fácil. Mónica, hay como muchas análisis, especulaciones. Hay una que me llamó la atención de un periodista radical español que dice: ¿progresistas contra conservadores?
por amor de Dios, todos son conservadores, hasta el Papa, ¿no? Y en cierto sentido tiene razón, pero hay matices, hay sutilezas. Y son muy sutiles, por cierto. Otra información que el 80 y tantos % fue elegido, los cardenales han sido elegidos por el Francisco. Por lo tanto, está asegurada la continuidad. No. Y no es cierto, el Papa Francisco eligió efectivamente cardenales, pero de manera muy diversa, ¿no? Sí. Como decimos en México, he repetido, de dulce, chile, de manteca, tutti frutti, para que sea más italiano. Eso, sí. Tutti frutti. Otra afirmación también media, digamos, compleja es que el juego que se va a dar, por lo tanto, entonces, va a responder a los intereses o va a estar bajo la presión de una ola ultraconservadora que hay en Estados Unidos y en Europa y que evidentemente quiere incidir para tener por lo menos un papa que no esté en contra y que el juego de poder va a estar muy fuerte. En fin, hay muchas especulaciones, pero volvamos al cónclave. Las reglas del cónclave. Vimos la película, no tiene nada que ver con la realidad. No. Es un atisbo, es un atisbo. Y es ficción. Es ficción. Es decir, por ejemplo, discuten mucho adentro y afuera, en los pasillos, y eso no se vale, no se puede. No hablan, prácticamente casi tienen voto de silencio. Así es. Les quitan todo medio de comunicación. Electrónica, por supuesto. Y, bueno, esto empezó desde el 2005, que ya había celulares, pues no podían entrar con celulares. Prácticamente los encierran. Históricamente hubo conclaves donde ni siquiera les daban de comer para que se apuraran. Y hubo conclaves largos de más de 1000 días. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de un proceso electoral en donde cada quien en su conciencia va anotando. Se ensarta, estas papeletas se van ensartando, se van leyendo y se queman en el negro con ciertos dispositivos que tienen por ahí. Si no se logra el consenso de 2/3 partes, o sea, la mayoría calificada, no hay elección hasta que se logra el consenso en una persona con 2/3 partes. Lo que está ahí es que finalmente es el Espíritu Santo. Ubiquémonos, ¿no? en la lógica, quien elige al Papa a través de los cardenales. Claro. Por lo tanto, es un momento de oración y por lo tanto también de discernimiento y por lo tanto también, porque siempre las potencias externas han querido incidir. Entonces, es defender una cierta supremacía, soberanía religiosa o institucional, autonomía frente a los poderes externos. Entonces, muy interesante, la verdad. Sí, fíjate que estaba yo pensando, vi una entrevista del Papa del Papa Francisco, que decía que él en el cónclave anterior se la pasó rezando el rosario, que eso pues sí tiene mucho sentido. Pero fíjate que creo que también un cónclave es la afirmación histórica frente a todas las presiones y los derechos de veto de las potencias católicas en torno a la elección papal. Bueno, hasta la elección de Paulo VI se deroga esta situación, esta potestad de los estados católicos de incidir, de este derecho de veto. Digo, hace 60 años, no es tanto tiempo. Entonces, como la quinta elección que se da con una auténtica autonomía del Vaticano, de la Santa Sede y de la Iglesia Católica frente a los poderes externos, pero eso no quiere decir que los grupos de presión no incidan. Claro. No son los estados nacionales los que inciden, son los grupos de presión, los grupos de interés en su matiz internacional los que inciden en la elección. Y ahora sí, como tú dices, yo veo que hay un grupo de interés muy importante en Estados Unidos porque tiene el dinero y porque tiene los medios de comunicación que quiere y que, bueno, tiene conexiones tipo Yunque, por ejemplo, que Opus Dei, que los del Opus la libraron, pero así flat, porque a la mera hora, pues ahora van a poder hacer unos estatutos a su gusto, claro, aparentemente, porque Francisco les dijo a dos estatutos Francisco que les restó poder. Les restó muchísimo poder. Vamos a hacer una pausa y vamos a entrar a estos grupos de presión que es muy importante conversar. Y lo interesante es lo que señalaste, es decir, es un cónclave donde no se conocen poco.
Por lo tanto, estos días de congregaciones son importantes porque se van a ir conociendo ideológicamente, cómo hablan, etcétera. Y aquí el que juegan roles, digamos, de cabilderos son los cardenales que están en la curia. Sí, los curialistas, claro. Entonces articulan, arman, etcétera. En fin, es todo un juego, digamos, complejo de poder. Pero eso lo vamos a conversar en un momento más y vamos a aterrizar con nombres. Usted está en Sacro y Profano y estamos hablando los papables en este cónclave 2025 y estamos conversando con la doctora Mónica Uribe. Regresamos en un momento. Conversamos con la doctora Mónica Uribe sobre este cónclave 2025. Y nos habíamos quedado con las fuerzas, los grupos que están adentro. No es tanto que una nación quiera imponer, ¿no? A través, no sé, del secretario de Relaciones Exteriores, o etcétera. Sí, no, eso ya no se da. Son los propios cardenales, digamos, portadores. Portadores de una agenda. De una agenda, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente en el desarrollo del Papa tuvo muchos tropiezos. Por ejemplo, el Sínodo de 2015 sobre familia, donde se avisoraba la cuestión de los divorciados vueltos a casar. Se armó un lío. Sí. 15 cardenales, entre ellos Norberto Rivera, nuestro Norberto Rivera, que está allá. Sí, ¿no? Está allá. Yo lo vi y dije, ¿qué pasó? No, que estaba muy mal. No, yo lo vi muy bien. ¿Pasó edad? Firmaron una carta en donde se oponían radicalmente. Ya estaba Burke, estaba Müller, en fin, había Sará. Sí, no, había una serie. Eran 15 fuertes. Sí, primera línea de punch. Sí. ¿Cómo se dan estas luchas internas? Bueno, es que tienen muchas estrategias de confrontación. La primera es, vamos a buscar, los patos se juntan con los patos, entonces buscan afinidades ideológicas en el sentido eclesial, es decir, afinidades doctrinales, afinidades hasta litúrgicas de qué me gusta, qué no me gusta. El idioma juega una parte importante porque, bueno, ahí sí se conocen. Por continente es mucho más factible que se conozcan y van articulándose sobre sus intereses y sobre agendas compartidas. Aquí lo que yo veo en el pontificado de Francisco es que hay una supervivencia de la agenda de Juan Pablo II, sobre todo en el tema de moral sexual. A toda esta gente que creció en medio de que lo más importante era el control del cuerpo, pues de pronto el Papa Francisco viene y le dice, pues no, lo más importante antes que el control del cuerpo, porque sin lo que yo te planteo ni cuerpo va a haber, es lo ecológico y lo económico. Y el tema de la justicia. Y el tema de la justicia, sobre todo porque muchos uno de los puntos centrales del pontificado Juan Pablo II fue el encubrimiento de pecados y delitos. Claro. Y lo que reconoce el Papa Francisco es que los abusos son pecado y son delito. Así es. Y que tiene que ver la autoridad civil, y esto no les gustó. Podríamos resumir, Mónica, que las disyuntivas es, a grosso modo, ¿no? Y haciendo una simplificación extrema, que hay reformadores que son continuidad de Francisco, ¿no? Y por otro lado estarían los conservadores, que serían más bien regresivos, que incluso estarían diciendo vamos a tener la misa en latín y vamos otra vez a colocar a la mujer al frente de la familia para que crezcan los hijos sanos, ¿no? Y vamos a rechazar toda forma de diversidad sexual, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Tú crees que por ahí se están alineando, se podrían estar alineando los diferentes grupos? Yo sé que hay una enorme diversidad. Sí, hay matices, claro. Matices extremos. Sí. Pero en el fondo lo que está es esto, continuidad, sí, claro, y las reformas, o conservadores y regresiones. Mira, haciendo un conteo, porque bueno, a mí me da por ver perfiles y todo este tipo de cosas, en realidad no es que sean tantos los regresivos. El problema es que puedan convencer. Ese es el verdadero problema. En realidad, la gran mayoría es moderada y hay unos que sí son verdaderamente progresistas. Pero aquí tendríamos que distinguir en lo dogmático. Como bien dijiste antes, todos son conservadores. O sea, nadie está pensando en una herejía tipo Lutero.
En lo que difieren es en la parte del enfoque social y del enfoque moral, por ejemplo. Entonces, sí creo que en este punto va a haber una lucha a muerte, precisamente por parte de los conservadores, porque son los que tienen más que perder en este mundo moderno, porque son los que menos conectan con los fieles a la mera hora. Bueno, vayamos entonces ahora, si tú quieres, con esta, digamos, diferenciación por los principales candidatos que son de continuidad. ¿Cuáles serían para ti los principales candidatos de la continuidad del Papa Francisco? Por principio, los curialistas. Me refiero al secretario de Estado, Pietro Parolin, que bastante conoció en México. Él vivió en México en los años 80, principios de los 90. Con Prigione. Fue secretario de Prigione, claro. Fue secretario de Prigione. Sí. Ajá. Y bueno, me parece que es el más visible por esta naturaleza. Pero espérame, este cardenal, su fuerza no es lo pastoral, o sea, nunca ha tenido una diócesis. Una parroquia, ni siquiera eso. Pero es un diplomático de carrera, es un hombre de estructura, es una persona de aparato, con mucha habilidad, y además es italiano, ¿no? Es italiano. Es italiano, que en otro momento hubiera sido determinante, pero ahora no. ¿Quién es el otro? ¿No? El otro, Tagle, Luis Tagle, es un arzobispo, es un cardenal filipino, fue arzobispo de Manila, es también curialista, es un personaje interesante porque es un clon de Francisco, pero en modo asiático, sin las características jesuíticas que le daban una impronta muy particular a Francisco, porque nunca dejó de ser jesuita. Entonces, Tagle no tiene esto. Yo lo veo como un Francisco un tanto artificial, o sea, como que lo pusieron en ese molde y no es tan así. Entonces, puede tener algunos aspectos más conservadores, pero fue como se oye horrible, pero fue como un imitador de Francisco, no tan natural. Ahora, en las apuestas va en tercer lugar, o sea, tiene sus fans, claro que sí. Tiene sus fans, viene el tercer mundo, que hay que decirlo, una de las características que hizo Francisco, si habíamos hablado que había diversidad, tutti frutti como lo llamas, en la nominación de cardenales, una de las características importantes es que Francisco baja al sur profundo. Sí. Y entonces, por ejemplo, había, 11 africanos cardenales y ahora son 25, 19. 19. Asiáticos son los más. Son más. Eran como 11, 12 y son ahora 23 o 24. Sí, algunos jesuitas, por cierto. Ahora, lo llama la atención que castigó a México, porque México solamente 2. Brasil electores. Tiene 6, Estados Unidos tiene 10. España tiene 5 y Francia tiene 5, que tienen una menor proporción de católicos. Y México es el segundo país con mayor número de católicos en el mundo. Sí. O sea, no sé por qué me rebota el regaño de catedral, pero bueno, eso es otro tema. Es otro tema muy interesante. Bueno, entonces, haz Parolin, Tagle y ¿quién más? El tercero, que no es curialista, pero que está muy cerquita y es romano de origen, es el cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia. Es muy parecido a Francisco per se, sin la orientación jesuítica, porque pues es diocesano. Es muy cercano a la comunidad de San Egidio, ha participado en procesos de pacificación en África y se ha encargado de la relación de la Santa Sede con Ucrania. Y además, un elemento importante es que es el presidente de la Conferencia del Episcopado Italiano, que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, porque son muchísimas diócesis. Así es. Nació en Roma, además. Es romano de origen. Así es. Y tiene cara de papa. O sea, fíjate bien, o sea, es clerical, así como a la antigüita. Bueno, vamos ahora del otro lado, de los que no quieren continuidad, más bien son regresivos y son muy conservadores. ¿Por quién empiezas? Bueno, papables, además. Papables. Bueno, está Peter Erdo, que es el arzobispo de Budapest. Es un personaje interesantísimo porque ha logrado convivir con el presidente Orbán, que es de ultraderecha. Es un
Es más que teólogo, es un especialista en derecho canónico, políglota, muy brillante, muy inteligente, pero con posiciones dogmáticas conservadoras. O sea, sí se llegaría a echar para atrás algunos avances. Por ejemplo, ¿qué avance creo que puede correr riesgo? Pues que no confirmen a Rafaela Petrini como gobernadora de la Ciudad del Estado del Vaticano, por ejemplo, o que la prefecta del Dicasterio de Vida Consagrada, Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, pues la bajen y sea otro cardenal, porque ella es jefa de 2 o 3 cardenales. O que prohíba la presencia de las mujeres en los sínodos, por ejemplo. Y que las laicas ya no puedan participar en algunas estructuras de la Iglesia. Bueno, por algo convivió en Hungría con el epicentro de la ultraderecha europea, que es... Efectivamente. Bueno, ¿quién otro? Vamos con otro. Está, bueno, el cardenal de Utrecht, Willem Eyck, holandés, crítico del Papa, un personaje, es teólogo, un personaje muy interesante, pero no muy de acuerdo con las periferias ni con la misericordia, o sea, bastante más cuadrado en ese sentido. Ese es uno. Por supuesto, en las apuestas está el cardenal Sará, que fue curialista, que tuvo a bien hizo un libro criticando al Papa Francisco y tuvo a bien decir que el prólogo lo había hecho el Papa Benedicto. Que no fue así. Y que Benedicto le dijo, mira, mijito, quitas mi nombre del librito porque yo no tengo vela en el entierro. Y fue algo público. Sí, fue un escándalo. Sí, fue un escándalo espantoso. Y de hecho acabo de ver un video del Papa en esta Pascua, o sea, de antier, la semana pasada, en donde iban los cardenales, más bien fue el domingo de Ramos, que iban los cardenales saludando al Papa con su palmita y pasa el Papa con su sillita de ruedas y de pronto llega Sará, lo saluda y le quita la mano, le hace un gesto así de que, ¡ay, qué horror me das! O sea, sí, era claro Francisco en quién le caía bien y quién no. Es muy transparente. Era muy transparente. Recuerdo esa foto con Donald Trump. Sí, sí. Todos sonrientes y el Papa con una cara realmente... de funeral. ¿Qué hago acá? Sí. Entonces, Robert Sará es otro de los candidatos sí, ahí. Es el candidato de los conservadores, porque tú lo has dicho varias veces, que los africanos han dicho, bueno, nuestra iglesia es floreciente, nuestra iglesia está fuerte, ¿por qué no nos dan oportunidad? Y yo digo, bueno, pero pues una iglesia muy frágil todavía. Pues muy bien, entonces, ¿qué te parece si vamos a una pausa? Claro que sí. Y regresamos en la que te voy a comprometer a que hagas escenarios sobre el tema. Como si no me gustaran, en fin. Vamos a una pausa, estamos conversando con la historiadora Mónica Uribe y estamos viendo el tema de los papables. Ya hemos visto 3 conservadores, 3 continuadores, porque ya no podemos decir progresistas, después de todos los señalamientos que hay. Y estamos analizando el Cónclave 2025. En un momento más regresamos. Regresamos, nuestro último bloque conclusivo. Conversamos con la doctora Mónica Uribe, que nos ha presentado sus pronósticos, nos ha dicho quién es del ala, digamos, renovadora, continuista, quién es del ala conservadora, regresiva. ¿Cuál sería para ti el perfil idóneo del próximo Papa? Bueno, por principio pastoral. Segundo, abierto a las diferencias, con la idea clarísima de que la Iglesia no es monolítica y que tiene que dialogar con todas las corrientes. No se puede cerrar ni a tradicionales, ni a liberales, ni a progresistas. Tiene que dialogar con todos. Eso es bien importante. Tiene que tener sentido de Estado para fijar las prioridades de las reformas hechas por Francisco y llevarlas a cabo, sobre todo las reformas internas. Otro aspecto que me parece que debe tener conocimiento de la situación mundial muy clara, en ese sentido muy diplomático, y por supuesto debe tener equilibrio, más que nada equilibrio.
arriesga un nombre para ti. ¿Cuál sería el próximo papá? Y lo vamos a ver después cuando resulte. Matteo Zuppi. Matteo Zuppi. Reúne todos los requisitos. Reúne los requisitos. Bueno, pues te agradezco mucho tu presencia. Ha sido muy interesante y repasar. Yo creo que después de lo que hemos conversado, sería como 3 grandes elementos. Yo resumiría tu última intervención. Uno, tiene que ser un pastor de una iglesia en crisis. No podemos obviar que la iglesia está pasando por un momento muy complejo. Tiene que ser un diplomático, un tipo que se sepa mover y sobre todo si hay continuidad, requiere que esa continuidad, digamos, navegue en aguas, digamos, controlables, alguien que se sepa. Y 3, cuando decía sentido del humor, para mí me recuerda un personaje con carisma, aquello que le sobraba a Juan Pablo II. ¿No? Juan 23. Juan 23, el mismo Francisco. Entonces, carisma. ¿Qué significa el carisma? No es una cuestión teológica. Es enchufar una personalidad espiritual fuerte que enchufe con la gente. Muchas gracias. Le espero la próxima semana. Soy Bernardo Barranco, aquí en Sacro y Profano.